Censurado por siglos. Censurado por la Iglesia, el secreto de los Elohim, dioses o astronautas. Pero, no la versión infantil que conoce todo mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. ¿Qué harías si te dijera que la primera palabra que abre el Génesis y define al Creador en la Biblia hebrea no significa Dios, sino los dioses? Y que esta simple, pero aterradora, verdad ha sido el secreto mejor guardado y la censura más brutal de la historia religiosa. ¿Sabías que en la Biblia existen pasajes tan misteriosos que durante siglos han sido ocultados, malinterpretados o incluso prohibidos? Hoy, aquí en este canal, vamos a abrir juntos los hilos narrativos más enigmáticas de las Escrituras y descubrir secretos que pocos se atreven a contar. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de entender la fe y la historia bíblica. Hoy hablaremos de censurado por la Iglesia, el secreto de los Elohim, dioses o astronautas. El terror no está en lo que la Biblia dice, sino en lo que la Biblia esconde a plena vista. En los primeros versículos del Génesis, el poder creador del universo es nombrado como Elohim. Y aquí comienza el abismo del misterio. Elohim no es una palabra singular en el hebreo bíblico, es un sustantivo plural. No significa Dios, sino literalmente los seres poderosos o los dioses. Imaginen el pánico de los traductores y teólogos medievales. Todo el edificio del monoteísmo, la idea de un único Dios supremo, se tambalea ante una simple regla gramatical. Los textos originales sugieren, sin ambigüedad, que la creación fue obra de una asamblea, un concilio, un equipo de entidades superiores. La Iglesia tuvo que tomar una decisión radical, forzar la singularidad. Tuvieron que dictaminar que, aunque la palabra fuera plural, el verbo que la acompañaba fuera singular, creando una aberración gramatical que, según los textos cabalísticos prohibidos, era el primer acto de ocultamiento deliberado. Este no es un misterio de interpretación, es un misterio de edición y censura teológica para proteger un dogma. Pero la evidencia de la pluralidad de los Elohim es tan épica que irrumpe violentamente en el texto, incluso después de los retoques. El pasaje más aterrador y trascendental de la Biblia es la confesión de su pluralidad, Génesis capítulo 1 versículo 26. Cuando la creación llega al pináculo, el ser humano, la voz que habla no es solitaria. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Nuestra imagen? ¿Nuestra semejanza? ¿Con quién estaba dialogando el supuesto Dios único? ¿A quién estaba consultando para el diseño de la humanidad? La versión oficial dice que era un plural de majestad, una figura retórica. Pero esa explicación se desmorona como polvo ante la seriedad del contexto, un proyecto de ingeniería biológica de la máxima importancia. El terror aquí reside en que nuestra existencia no es el resultado de un acto solitario de amor divino, sino el producto de un laboratorio, un consenso o un experimento llevado a cabo por múltiples arquitectos celestiales. Si ellos son plurales, ¿de dónde vinieron? Los textos sumerios, mucho más antiguos que el Génesis y considerados por los eruditos como la fuente primordial de muchos relatos bíblicos, ofrecen una respuesta inquietante, los Anunnaki. Literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Estos seres eran descritos como una jerarquía de dioses que habitaban el cielo y que tenían la capacidad de viajar entre las estrellas. No eran espíritus etéreos, eran seres de carne, hueso y, crucialmente, tecnología avanzada. Aquí es donde el terror bíblico y el misterio se fusionan.
Si los Elohim bíblicos y los Anunnaki sumerios son la misma entidad, entonces el relato de la creación no es sobre ángeles y querubines, sino sobre una tripulación. Una expedición cósmica que llegó a la Tierra con un propósito específico, crear una especie de sirvientes, como la genética moderna sugeriría, una raza de híbridos capaces de manipular los recursos del planeta. El nombre Elohim sería, por lo tanto, el título de su rango militar o científico, no de su divinidad. La implicación de esta censura es monumental. La Iglesia no ocultó un detalle teológico, ocultó la verdadera identidad de nuestros creadores, transformando a una raza de visitantes estelares en un único Dios incomprensible. ¿Y por qué el pánico por esta revelación? Porque si los Elohim son múltiples y vinieron del exterior, entonces pueden regresar. Y la Biblia contiene, en sus capas más profundas, la profecía de ese terrible retorno. El terror es que estamos esperando al Creador, cuando deberíamos estar esperando al equipo de supervisión de un experimento genético. El secreto del plural Elohim es la clave que abre la puerta al universo no canónico de la Biblia, un universo de naves, bases genéticas y una guerra cósmica por nuestra herencia. El siguiente paso es inevitable. Si los Elohim son muchos, debemos preguntarnos, ¿cuál fue su verdadero objetivo al crearnos? Alto ahí, antes de sumergirnos en el abismo. Si estás aquí, es porque la versión superficial de la historia bíblica ya no te satisface. Estás listo para lo prohibido. Por eso, antes de seguir, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube no oculte las verdades que estamos desenterrando. Solo aquí hablamos de misterios bíblicos, terror, intriga y conspiraciones que tocan cada aspecto de este nicho. Te prometo que lo que viene a continuación, la conexión entre la pluralidad de los Elohim y la creación genética del hombre, hará que valga la pena quedarte hasta el final. No encontrarás esta información en ningún otro lado. Continuemos con el terror de lo desconocido. La simple palabra Elohim es el primer eslabón de una cadena de evidencia que se extiende hasta las tablillas de arcilla del antiguo Same. Allí, la historia es brutalmente clara y mucho más antigua que el relato del Génesis. Los sumerios describían a los Anunnaki no solo como aquellos que descendieron, sino como una facción de seres con conflictos internos, jerarquías definidas, y lo más importante, un propósito material. La extracción de recursos, especialmente el oro, de la tierra. El relato sumerio del Enuma Elish y las leyendas de Atrasis describen cómo estos seres, cansados de los trabajos forzados, exigieron una solución a sus líderes. Necesitaban una raza de sirvientes primitivos que hicieran el trabajo por ellos. ¿Y cuál fue la solución? La ingeniería genética. Aquí es donde la Biblia, en su capa más censurada, se convierte en un informe de laboratorio. El pasaje de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, Efar Mina Adama. Pero la palabra hebrea para formar, yatzar, es la misma que se usa para describir a un alfarero que moldea la arcilla, o en un contexto más avanzado, a un biólogo que moldea material genético. La arcilla, el polvo de la tierra, era la metáfora que usaban las civilizaciones antiguas para referirse al ADN y al material genético primitivo de la tierra. La Biblia no describe un acto de magia, sino de manipulación biológica. Un equipo de Elohim tomó material genético terrestre, Efar, lo mezcló con algo propio, su imagen y semejanza, el ADN de los visitantes estelares, y creó un híbrido. Adán no fue el primer hombre en la tierra,
fue el primer prototipo exitoso del Homo sapiens, el primer esclavo genético diseñado para la tarea específica de servir a sus creadores. El Edén, según esta interpretación censurada, no fue un paraíso idílico, sino un recinto de cuarentena, un jardín experimental. La palabra Gan puede traducirse como recinto, donde los Elohim mantuvieron a sus nuevos híbridos bajo vigilancia. El objetivo era que Adán y Eva se multiplicaran y que esta nueva raza de sirvientes tomara el relevo en las tareas de la tierra. El terror aquí es la naturaleza de nuestro libre albedrío. ¿Y el famoso árbol del conocimiento? No era una manzana. Era la posibilidad de obtener la llave del código genético de los Elohim, el conocimiento de cómo reproducirse sin la supervisión de sus creadores y la comprensión de su propia naturaleza híbrida. Cuando Adán y Eva comieron de ese conocimiento, descubrieron que eran una creación y que sus creadores eran múltiples y tenían reglas. La expulsión del Edén no fue un castigo por el pecado, fue una ruptura del protocolo, un escape del laboratorio. La Iglesia censuró esta verdad porque convierte a los ángeles en científicos con agendas, y a Dios en el director de un proyecto de colonización. Esta narrativa destruye la idea de la obediencia ciega, reemplazándola con la historia de una rebelión genética de la humanidad contra sus ingenieros. El terror es saber que no somos hijos espirituales, sino propiedad biológica de seres que pueden reclamarnos. Esta revelación nos lleva al capítulo más incómodo de toda la Biblia, la llegada de los Nepilim, la descendencia directa de los Elohim con las hijas de los hombres. Una historia que la Iglesia ha luchado por borrar, y que es la prueba final de la intervención genética y sexual de estos supuestos dioses en la humanidad. Si el Génesis es un informe de ingeniería genética, el capítulo 6 es el registro de una catástrofe biológica que obligó a los Elohim a ejecutar una purga planetaria, el diluvio. La Iglesia ha intentado presentar este capítulo como un simple desvío moral, pero es, en realidad, la evidencia más aterradora de que la línea entre los dioses y los humanos no se mantuvo. El pasaje comienza con una frase que ha obsesionado a los esotéricos durante milenios. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detengámonos en los hijos de Dios. En el hebreo original, esta frase es Bene Ya Elohim. Los hijos de los Elohim. Estos no eran ángeles espirituales sin cuerpo, eran, según esta teoría censurada, la segunda generación de los visitantes estelares, aquellos que decidieron mezclarse directamente con la nueva especie híbrida. La humanidad fue un acto de contaminación genética que arruinó el diseño original. El resultado de esta unión fue la aparición de los Nepilim, descritos en la Biblia como los valientes, guerreros, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6 versículo 4. La palabra Nepilim proviene de la raíz napal, que significa caer, descender. No eran solo gigantes físicamente, eran una nueva línea de híbridos avanzados, con una inteligencia y una fuerza muy superiores a las del Homo sapiens original. Para los antiguos, eran monstruos, para la genética moderna, serían la prueba de un mestizaje interespecies exitoso, o fallido, dependiendo de la perspectiva. El terror aquí no es la inmoralidad, sino la amenaza a la pureza del experimento Elohim. La mezcla del ADN de los sirvientes con el de los creadores creó una raza que era demasiado poderosa, demasiado rebelde y que se estaba apoderando del planeta. Los Nepilim eran la prueba viviente de que el control se había perdido. Según las tablillas sumerias, el diluvio no fue un castigo para la humanidad por ser mala,
sino una medida de saneamiento genético. Uno de los Elohim, o un grupo disidente, tomó la decisión extrema de reiniciar el experimento para deshacerse de la progenie no deseada. No querían salvar a los hombres, querían salvar la línea genética original, la de Noé y su familia, que, según las interpretaciones esotéricas, conservaba un ADN puro y no contaminado por los Nepilim. La Iglesia censuró y minimizó la narrativa de los Nepilim porque revela dos verdades insoportables. 1. Los Elohim no son perfectos, su experimento se salió de control. Y. 2. Nuestro origen es híbrido, la humanidad lleva la semilla genética de los dioses / astronautas. La existencia de los Nepilim y su posterior destrucción por agua es la prueba irrefutable de que lo que se narra en el Génesis es una historia de colonización genética e intervención directa por parte de una raza superior que utiliza la Tierra como su laboratorio. Pero el terror no termina con el diluvio. Los textos prohibidos advierten que el gen Nepilim no fue completamente erradicado. Se esparció como una plaga viral, y hay una profecía de que, en los últimos días, los descendientes de los Elohim, los Bene Ya Elohim, y su progenie híbrida, los Nepilim, harán un terrible regreso que coincidirá con el restablecimiento de su antigua autoridad en la tierra. El plan de control genético nunca terminó, solo se pospuso. Esta aterradora verdad nos obliga a examinar los textos proféticos con una nueva luz. Si los Elohim regresan, no vendrán en nubes, sino en naves. La siguiente parte explorará las profecías del regreso de los Elohim y la marca de la bestia como un control genético. Si el Génesis nos contó la historia de la creación como un experimento, entonces el Apocalipsis, en su capa más censurada, describe el momento en que los Elohim regresan para supervisar y reclamar su propiedad. Los textos proféticos, libres de la interpretación dogmática, no hablan de un juicio divino místico, sino de un evento de intervención tecnológica masiva que coincidirá con la reactivación de su antiguo plan genético. La profecía más aterradora y críptica sobre este tema proviene de fragmentos del libro de Enoch y de la literatura midrásica temprana, que la Iglesia prohibió por considerarlos demasiado literales y materialistas. Estos textos sugieren que el retorno de los Elohim, o al menos de la facción que creó al hombre, será precedido por el retorno de las estrellas errantes y la manifestación de carros de fuego. La misma imaginería que describía sus naves ancestrales. El terror se intensifica en el libro de Apocalipsis, con la figura de la bestia y la marca. Si vemos a los Elohim como una raza avanzada que utiliza la Tierra como base de operaciones y a la humanidad como una mano de obra híbrida, la marca de la bestia, 666. Deja de ser una metáfora demoníaca y se convierte en un sistema de identificación y control biológico. ¿Qué pasaría si la marca no es un sello satánico, sino un dispositivo de seguimiento genético o una modificación del ADN impuesta por los Elohim a su regreso? Es el paso final en la agenda de ingeniería que comenzó en el Edén. La marca, que permite comprar o vender y es necesaria para la supervivencia social, sería la única forma de que la humanidad encaje en la nueva estructura de control impuesta por los creadores. Sería el equivalente a un código de barras biológico que valida la lealtad y la pureza genética de los sirvientes. Las profecías advierten que la lucha de los últimos días no es entre el bien y el mal en términos espirituales, sino entre aquellos que se someten al control genético de los Elohim, la marca, y aquellos que se resisten, aferrándose a la línea genética no manipulada que se remonta a Noé. Un hecho muy misterioso y absolutamente silenciado en los círculos académicos es la mención, en los rollos del Mar Muerto,
de una facción dentro de los propios Elohim que se opuso a la creación del hombre como un esclavo. Estos disidentes son referidos en algunos textos como los vigilantes de la luz o la facción de YHWH, el nombre de Dios que se traduce como yo soy el que soy, implicando una naturaleza más singular y trascendente. La guerra bíblica es, por lo tanto, una guerra de facciones extraterrestres / interdimensionales por el control de la Tierra y nuestra evolución. La censura eclesiástica no solo nos quitó la verdad de nuestro origen plural, sino que también nos privó del conocimiento de esta guerra cósmica que aún se libra. Al convertir a los Elohim en un Dios singular y omnipotente, la Iglesia eliminó la posibilidad de que hubiera aliados para la humanidad en los cielos y nos dejó indefensos, esperando un juicio en lugar de prepararnos para una invasión o una reclamación de propiedad. El terror es darnos cuenta de que la historia de la salvación podría ser, en realidad, la historia de la liberación de una esclavitud genética impuesta por nuestros creadores biológicos. Y que el clímax de la historia, el fin de los tiempos, es el momento en que el equipo de Elohim regresa para verificar los resultados de su experimento. Esta verdad nos lleva a la pregunta final: si los Elohim regresan, ¿cómo se manifestarán? La siguiente parte explorará las descripciones de los ángeles y las naves y su conexión con la tecnología avanzada que se esconde detrás de los milagros bíblicos. La manipulación genética de la humanidad por los Elohim y la advertencia de su retorno nos obliga a reexaminar cada encuentro bíblico con lo divino. La Iglesia ha espiritualizado y endulzado las descripciones, pero la verdad es que muchos de estos encuentros son aterradoras. Descripciones de interacción con tecnología avanzada y seres que dominan la física de formas que hoy apenas soñamos. El ejemplo más vívido y censurado se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Su visión no es de suaves ángeles con arpas, sino de una maquinaria compleja y aterradora. Ezequiel describe la manifestación de la gloria de Dios como un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y un resplandor alrededor. Dentro de este fuego y resplandor, vio 4 seres, los querubines, y lo más impactante, ruedas dentro de ruedas que se movían sin girar y tenían ojos por doquier. Esta no es una visión de misticismo puro, es la descripción frenética de un observador primitivo tratando de dar sentido a un fenómeno aéreo de tecnología incomprensible. Los teóricos de los antiguos astronautas, basándose en la gramática y el simbolismo de la época, sugieren que Ezequiel estaba presenciando el descenso de una nave modular o una estación espacial, la gran nube con fuego, tripulada por los Elohim / Anunnaki, los querubines, y utilizando un sistema de propulsión que desafía la gravedad y la física lineal, las ruedas dentro de ruedas. La Iglesia censuró la interpretación literal de Ezequiel porque convierte a la gloria de Dios en la manifestación de una nave extraterrestre. El terror se intensifica cuando consideramos la ubicación de estos encuentros. Muchos de ellos se dan en valles remotos, como el Chebar en el caso de Ezequiel, o en cimas de montañas, como el Sinaí, que ya identificamos como un vórtice energético. Estos podrían ser los puntos de aterrizaje o las zonas de acceso a los portales que los Elohim utilizaban para descender y ascender. Otro ejemplo censurado es el Arca de la Alianza. La Biblia la describe con una reverencia y un miedo extremos. Tocarla significaba la muerte instantánea. Si el arca era simplemente un cofre para guardar las tablas de la ley, ¿por qué tal poder letal? La hipótesis más oscura, derivada de los textos esotéricos que la Iglesia minimizó, sugiere que el arca era,
en realidad, un generador de energía, un dispositivo de comunicación o, peor aún, un arma de destrucción masiva dejada por los Elohim y diseñada para emitir radiación o un pulso electromagnético si no se manejaba con el protocolo adecuado. Un objeto de alta tecnología envuelto en ritual. La razón final para la censura es la más aterradora. Si la Biblia está llena de descripciones de tecnología avanzada y seres plurales, los Elohim, entonces toda nuestra historia religiosa es, en esencia, la historia de una civilización terrenal subdesarrollada que interactúa con una raza estelar superior. No somos el centro de la creación divina, somos el producto de su laboratorio. El misterio no es si Dios existe, sino quiénes son realmente nuestros creadores y por qué se empeñaron tanto en ocultarnos su pluralidad y su origen no terrestre. La narrativa de un Dios fue el velo que la élite eclesiástica colocó para asegurar el control, desviando la atención de la verdad más peligrosa. Estamos en la mira de quienes nos diseñaron. Llegamos a la parte final de esta historia, la conclusión final de este aterrador secreto. La página 6 nos dará la reflexión final sobre cómo esta revelación cambia nuestra fe y el destino que nos espera. Hemos recorrido el abismo que se abre al desvelar la verdad detrás del término Elohim. Hemos pasado de la censura gramatical del plural, a la hipótesis de la ingeniería genética sumeria, la catástrofe de los Nepilim, el control biológico de la marca y la tecnología avanzada de Ezequiel. El secreto es claro y monumental, la Biblia no es solo un texto de fe, es un registro alterado de la interacción de una raza avanzada, los Elohim/astronautas, con la humanidad, su experimento híbrido. La Iglesia, al imponer el monoteísmo estricto y censurar la pluralidad de los Elohim, no solo modificó la historia, definió nuestra conciencia. Nos hizo creer que somos la única creación de un ser único, cuando la evidencia apunta a que somos una de las muchas especies diseñadas por un concilio estelar que se retiró o se dividió. El terror es que nuestra fe ha estado basada en un nombre mal interpretado. Pero esta revelación no destruye la fe, la transforma. Si los Elohim son muchos, la lucha del hombre por la libertad y la dignidad adquiere un significado cósmico. Nuestra resistencia contra el control genético de la marca y contra el regreso de quienes nos ven como propiedad, se convierte en una guerra por la soberanía del alma. La facción de la luz dentro de los Elohim, aquellos que quizás se identificaron con el nombre trascendente de YHWH, podrían ser la esperanza. Los creadores que se arrepintieron de la esclavitud genética e intentaron advertirnos y guiarnos hacia una liberación genuina. El secreto censurado de los Elohim nos obliga a mirar el cielo con ojos nuevos, no solo esperando el juicio de un Dios, sino anticipando el retorno de nuestros diseñadores biológicos. Y la única forma de enfrentar ese regreso es con el conocimiento que la Iglesia nos arrebató. Que nuestra esencia híbrida nos da el poder de elegir entre someternos a la tecnología del control o alcanzar la verdadera trascendencia. Hemos abierto el texto prohibido, hemos visto el laboratorio en el Edén, y hemos comprendido el terror de ser una propiedad que está a punto de ser reclamada. Cada misterio en la Biblia no solo despierta nuestra curiosidad, sino que también nos recuerda que Dios sigue obrando de formas que aún no comprendemos. Si este tema tocó tu corazón y te dejó con más preguntas que respuestas, es porque el misterio es parte del plan divino. Te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita y dejar tu like, porque cada semana revelamos un secreto escondido en la palabra de Dios. Y recuerda, lo oculto será revelado, y lo revelado transformará tu fe. Te reto a no quedarte en el silencio.
Comenta abajo, ¿crees que la pluralidad de los Elohim cambia fundamentalmente tu percepción de Dios? ¿Piensas que somos un experimento genético? Queremos leer tus teorías y tus testimonios sobre el mayor secreto censurado de la historia. Y terminamos con esta profunda reflexión. La fe no es creer lo que es fácil, sino atreverse a conocer lo que ha sido prohibido.